Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy decidí comenzar una nueva serie de videos, un poco recomendándoles qué leer y hablándoles quizás de libros y autores que a mí me gustan mucho, que me han parecido muy atractivos durante los últimos años y que quizás también les puedan servir a ustedes cuando en esos momentos que nos pasan a todos no sabemos qué leer o estamos buscando algo diferente a lo que normalmente acostumbramos tener en nuestra biblioteca. Decidí, por supuesto, comenzar con uno de mis autores favoritos, siéndoles muy honesta, mi autor favorito, y es Ken Follett. Ken Follett es un escritor galés, tiene 75 años, trabajó durante mucho tiempo como periodista, también tuvo algunos pinos en la industria editorial, según lo que pude investigar, y fue a partir de 1978 que comenzó como tal su carrera como escritor. Ken Follett inició como un escritor de thrillers, de novelas de suspenso y misterio, y esto es algo supremamente sorprendente, quizás para muchos de ustedes lo fue para mí, porque yo lo conocía como un autor de ficción histórica, novelas históricas. Y por eso cuando me enteré que digamos que su carrera y su fama se le atribuye más a los thrillers y al suspenso, me pareció como un dato bastante curioso e interesante. Y ahorita les voy a contar un poco en sus propias palabras cómo él narra este suceso. Ken Follett para mí ha sido, digamos que un acercamiento a la historia desde otro punto de vista y también ha sido, como muchas personas lo mencionan o lo caracterizan, un autor casa. Es ese autor al que yo siempre vuelvo cada año con una o dos de sus obras, porque siento que se siente cómodo, se siente como un abrazo, como un espacio de paz y de tranquilidad para mí. Sus libros son muy largos, como pueden ver, y sin embargo son libros que yo estoy segura se van a leer en pocos días, una semana, un fin de semana, porque su narrativa es tan atrapante, tan interesante, los personajes son tan bien construidos que se vuelven adictivos. Y no es solamente Los Pilares de la Tierra, todos sus libros son más o menos como de ese tamaño, eh, pero que esto no sea una barrera para no iniciar en la lectura de Ken Follett, porque ya van a ver durante todo el video por qué es tan interesante este autor. La historia entonces detrás de cómo comenzó a escribir estas novelas de ficción histórica es bastante apasionante. La primera novela que fue muy exitosa de Ken Follett fue The Eye of the Needle en 1978, como les contaba, una novela de suspenso, un thriller, habla un poco de ambientes de detectives, investigación, ambientada en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos históricos, digamos que siempre han sido muy atractivos para Ken Follett y por eso, pues, si bien su enfoque era novelas de suspenso, siempre estaban ambientadas como en momentos históricos bastante importantes de la humanidad. Algo de lo que me gusta mucho de Ken Follett es justamente, y es la razón por la cual comenzó a escribir novelas de ficción histórica, es una persona que se obsesiona con algo cuando le llama la atención. Y resulta que durante un tiempo estuvo muy obsesionado con la construcción de las catedrales góticas de la época medieval. A él le llamaba mucho la atención y él lo mismo lo expresa no solamente en el prólogo de esta edición de Los Pilares de la Tierra, sino en diferentes entrevistas, que le llamaba mucho la atención cómo se había logrado construir estas catedrales de tal magnitud, de tal importancia, con herramientas y tecnología tan precaria de la época. Por eso, pues él decidió entonces empezar a documentarse, a investigar un montón sobre este tema, y ahí fue que tomó la decisión de escribir una de sus más grandes y más exitosas novelas, que es Los Pilares de la Tierra, que posteriormente se convertiría en una saga que ya tiene pues precuelas, secuelas y de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Incluso él, acá en esta edición de bolsillo de Los Pilares de la Tierra, habla un poco de esta historia y les quería leer algo que me llamó muchísimo la atención, y es lo siguiente. Nada ocurre tal como se planea. La novela Los Pilares de la Tierra sorprendió a mucha gente, incluido yo mismo. Se me conocía como un autor de thriller. En el mundo editorial, cuando uno alcanza el éxito con un libro, lo inteligente es escribir algo en la misma línea, una vez al año durante el resto de la vida. Los payasos no deberían tratar de interpretar el papel de Hamlet y las estrellas del pop no deberían componer sinfonías. Y yo no debería haber puesto en peligro mi reputación escribiendo un libro impropio de mí y en exceso ambicioso. Es
llamativo que además esta decisión arriesgada haya sido la que le haya brindado tanto éxito a Ken Follett en los últimos años y lo haya convertido en un escritor que tiene millones de copias vendidas alrededor del mundo. Sus libros están traducidos a más de 40 idiomas, se venden en todos los países. Entonces, un poco pues una historia llamativa sobre Ken Follett y su proceso de escritura. Como les contaba entonces, la saga de los Pilares de la Tierra, que esa es una de las sagas más famosas de Ken Follett, trata sobre la construcción de la Catedral de Kingsbridge y tiene dos personajes para mí fundamentales y de los más entrañables de Ken Follett de toda la historia, que son el prior Philip y Tom Builder, que es la persona pues digamos que se da a la tarea de la construcción de la Catedral de Kingsbridge. Alrededor de este proceso de construcción de la catedral ocurren un sinnúmero de historias, hay amor, guerras también, pues digamos que se dieron durante esa época, hay luchas sociales, hay problemas económicos, catástrofes y una cantidad enorme de situaciones que convergen, digamos que durante la construcción de la catedral y que hacen que este libro y todos los libros de Ken Follett sean supremamente interesantes, enganchantes, que te atrapen y que te hagan sentir muchísimas emociones. Después de los Pilares de la Tierra viene Un Mundo Sin Fin, aunque como les contaba, pues ya hay una precuela y tenemos pues como desarrollo de más libros. Y aquí se va contando, digamos que un poco la historia del desarrollo de las sociedades y de las comunidades alrededor de Kingsbridge como ciudad principal y la catedral. Entonces empiezan a construir mercados, empiezan a construir otras iglesias más pequeñas y a desarrollarse pues toda una historia que tiene como protagonistas a los familiares o a las siguientes generaciones de esta primera que les contaba al inicio, de Tom Builder y toda la historia pues de su familia. Todas las historias de Ken Follett tienen algo que a mí me llama mucho la atención y es que los personajes tienen una forma de ser, tienen como unas características muy fuertes. Los personajes de Ken Follett son muy bien construidos. Él incluso menciona que no tienen rasgos muy similares a los de las personas normalmente, porque todo lo que ellos hacen en su libro no lo pudiera hacer una persona en la vida real, pero son personajes que te enamoran profundamente o hacen que los detestes, los odies también con una profundidad y con una fuerza enorme. Yo creo que eso hace que la lectura sea muy llamativa y que te enganche y te mantenga, a pesar de los largos que podrían ser los libros, que te mantenga siempre conectado con la historia y que quieras avanzar. Los hechos te sorprenden, hay historias de amor entre diferentes personas de diferentes clases sociales, hay también maldad en personajes que no debería tener ese tipo de maldad, historias también un poco de superación, de desarrollo, entonces creo que es una lectura que lo tiene todo, a mi modo de ver, y que nos va a permitir además, que eso es algo que a mí me gusta mucho, puede que a otras personas no, pero que nos permita aprender. Si bien es ficción, obviamente esto no pasó en la vida real, está ambientado en momentos históricos, lugares que sí existieron. Y parte de lo que hace a Ken Follett un autor tan interesante es justamente ese trabajo tan profundo que él hace de investigación y de conocimiento de una época, de una situación en específico, para que sea muy, muy cercana a la realidad. Y de esta manera tú puedas aprender y saber casi que con completa claridad lo que sucedió en una época determinada, al mismo tiempo que te estás divirtiendo y estás enamorándote de unos personajes y de una historia. Yo creo que yo he aprendido más de historia con los libros de Ken Follett que lo que aprendí en la universidad, en el colegio y en todas las oportunidades que he tenido pues a nivel académico. La trilogía o no, la saga más bien de los Pilares de la Tierra pues tiene ya varios libros, como les contaba. Después surgió Las Tinieblas y el Alba, que es una precuela, digamos que se desarrolla antes de la construcción de la catedral, antes de los Pilares de la Tierra. También tenemos Una columna de fuego, que es después de Un mundo sin fin. Y finalmente la última entrega, que fue La armadura de luz, que va posterior a Una columna de fuego. Esta es como la última entrega que ha hecho o que ha llegado a Colombia Ken Follett de esta saga de los Pilares de la Tierra. A pesar de que Los Pilares de la Tierra y esta saga es una de las más famosas de Ken Follett, él tiene otras novelas un poco más cortas, yo acá tengo algunas de ellas, estas son digamos que de esa época de thriller, ya leí una, me falta leer otra, pero son también excelentes y muy bien documentadas.
Yo les voy a hablar de la que es para mí la mejor trilogía de Ken Follett, y una trilogía que sin lugar a dudas a mí me llegó al corazón y me permitió como vivir de una manera diferente los hechos más importantes del siglo XX, y se trata justamente de la trilogía de Century. Esta trilogía narra los hechos entre la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Es como todos los hechos más importantes del siglo XX, y por eso se llama la trilogía, o la conocemos como la trilogía de Century, y están narrados en estos 3 tomos. Inicia con Ken Follett, La caída de los gigantes. Este es el primer libro de esta trilogía, y un poco está ambientado en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Este libro nos presenta 5 familias de diferentes partes de Europa, y a través de estas 5 familias se va desarrollando toda la saga. Sus descendientes y las siguientes generaciones van siendo los protagonistas de los siguientes libros. Este libro de La caída de los gigantes es uno de los libros más hermosos que yo he leído durante mi vida, y además narra de una manera como muy exacta, muy precisa todos estos hechos tan importantes que al final, cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer toda la saga y de además analizar un poco hacia atrás lo que ha pasado en la historia de la humanidad, pues entendemos las relaciones de una guerra con otra, de una revolución con otra, y todo el contexto pues histórico de nuestro siglo, ¿cierto? Después de La caída de los gigantes viene El invierno del mundo. Esta segunda entrega está ambientada en la Segunda Guerra Mundial hasta los inicios de la Guerra Fría. Nos habla de toda la invasión de la Unión Soviética, de la Guerra Civil Española, el desarrollo de la bomba atómica, bueno, muchos hechos supremamente importantes para, obviamente, el desarrollo de la humanidad. Es también un libro que, digamos que ya es la continuación de la historia de estas 5 familias que iniciaron pues en la caída de los gigantes, y que van teniendo como diferentes hitos y participación bastante importante en la historia pues que se va a desarrollar, tanto desde el punto de vista de la política como desde el punto de vista de la economía. Algunos de los protagonistas se vuelven políticos incluso, o algunos otros pues digamos que se van a la parte más bélica de la historia, y bueno, es también una entrega espectacular. Y finaliza con El umbral de la eternidad. Este libro está pues digamos que ya cerrando la etapa del siglo XX, y habla básicamente pues tiene una parte de la Guerra Fría, también de la historia de la guerra de misiles, y finaliza con la caída del muro de Berlín. Vean, yo les voy a ser muy sincera, con este libro yo lloré lo que no había llorado yo creo que nunca en mi vida, y miren pues que ese es un libro enorme. Sin embargo, pues digamos que es una edición pues hermosa. Obviamente recorre hechos históricos bastante importantes de los últimos años, pero lo que más me conmovió de este libro fue esa historia justamente de la caída del muro de Berlín, cuando las familias se reencontraron, familias que además ya conocíamos desde el principio, porque como les decía, son generaciones. Entonces vimos cómo se separaron, después vimos cómo con la caída del muro de Berlín los que quedaban, las personas que quedaban de esas familias se reunieron. Y bueno, yo creo que este es uno de los finales más épicos de una saga que he tenido la oportunidad de disfrutar, y por eso para mí esta trilogía de Century es mi preferida de Ken Follett, a pesar de que, como les decía, ya he leído varios libros del autor y que me declaro una fan de él completamente. Pues esta trilogía de Century para mí es una recomendación siempre, no solamente porque es muy enganchadora, es una saga que que atrapa y que te llama mucho la atención, sino también porque considero que narra los hechos más importantes de nuestra historia, y que conocerlos de esta manera tan divertida pues hace la diferencia en verte un documental o asistir a una clase de historia, y seguramente vas a aprender más, vas a recordar muchas más cosas y te va a llamar muchísimo más la atención si lo lees de la mano de este gran maestro que es Ken Follett. Entonces esta es mi recomendación principal de este autor. Hace poco Ken Follett nos sorprendió con otra nueva novela. Esta vuelve a sus inicios de espionaje y thriller. Yo no la he leído, la verdad, pues la tengo lista para leerla en los próximos meses, pero como les decía, yo con Ken Follett tengo como una dinámica especial, y es que siempre tengo cada año un libro, un par de libros de él para leer,
es como volver a casa, volver a la familia. Entonces, no estoy constantemente leyéndolo, pero sí una vez al año, 2 veces al año vuelvo a él para sentir como toda esa pasión, como para volver a enamorarme de su escritura. Y este año pues seguramente entonces tendremos la lectura de Nunca, que es digamos que su regreso al thriller y al suspense. Estas son entonces mis recomendaciones, les hablé un poco desde el corazón de cómo ha sido mi encuentro con este autor, con un autor al que quiero profundamente y que sus libros para mí han significado un antes y un después en cómo digamos que he desarrollado este proceso de lectura y cómo han influido positivamente en la manera en la que yo leo y en la manera en la que me acerco a la lectura. También lo he recomendado a toda mi familia, mi mamá es una fan también de Ken Follett profundamente y también pues digamos que tiene esa magia, como que es una lectura amena. En otro video les voy a hablar un poco de esos sentimientos de lectura incómoda que son también válidos, que también son necesarios, pero esta es una lectura amena, que les va a divertir, que los va a hacer llorar, que les va a hacer dar rabia y al mismo tiempo que les va a permitir aprender de hechos históricos, porque la documentación y la investigación que hace Ken Follett es 10 de 10. Espero que les guste. Si ya han leído a Ken Follett, cuéntenme en los comentarios, déjenme saber cuál es su libro favorito, cuál es su saga favorita y si no, pues a partir de estas recomendaciones con cuál se van a animar a comenzar. Gracias por ver el video completo y los espero en una próxima oportunidad. Nos vemos muy pronto.